Dejé de decir de blancas y empecé a decir de personas. Y es que el término de blancas surgió en Europa a finales del siglo XIX para referirse al tráfico sexual de mujeres europeas, o sea, generalmente blancas. Pero hoy sabemos que las víctimas pueden ser de cualquier edad, género, origen étnico o nacionalidad. Dejé de decir indigentes o vagabundos y empecé a decir personas en situación de calle. Dejé de decir es bipolar o es esquizofrénico y empecé a decir es una persona con trastorno bipolar o es una persona con esquizofrenia. Dejé de decir personas con capacidades diferentes, personas especiales, discapacitados y empecé a decir personas con discapacidad. Todos estos cambios vienen de algo llamado lenguaje centrado en la persona, el cual busca poner a la persona antes que la condición o la característica que vive. Por eso se le dice persona antes que su condición o situación. La idea de todo esto es no reducir a toda una persona a una sola etiqueta. Dejé de decir prostituta y empecé a decir trabajadora sexual. Porque así se reconoce que lo que hacen, estén de acuerdo o no muchas personas en esto, es un trabajo a final de cuentas y evita usar un término que históricamente ha sido utilizado para estigmatizarlas y rechazarlas. Dejé de decir la muchacha y empecé a decir la trabajadora del hogar, porque muchacha minimiza su labor y puede llegar a sonar despectivo. En cambio, trabajadora del hogar es un término que reconoce que es un trabajo con derechos laborales y además fue un término que desde una organización ellas mismas decidieron que las representara. Dejé de decir pornografía infantil y empecé a decir contenido de abuso infantil, porque para que fuera debió de haber habido consentimiento para hacer ese material y un niño o niña jamás va a poder consentir un acto así. Dejé de decir los de la basura y empecé a decir recicladores de base, porque no vienen de la basura, trabajan recogiendo y clasificando residuos y este término reconoce su trabajo de una manera mucho más digna y formal. Dejé de decir madres solteras y empecé a decir madres autónomas, porque madre soltera reduce a la mujer a su estado civil, mientras que madre autónoma describe la realidad de quien sostiene la crianza por su cuenta. A lo largo de la historia el lenguaje ha ido evolucionando conforme hemos entendido mejor la realidad. Y al entrevistar en Más Allá del Rosa a tantas personas, organizaciones y especialistas en derechos humanos, pues me di cuenta que tal vez las palabras que usaba no eran las más atinadas. Y definitivamente hoy, después de escuchar tantas historias, pienso muy diferente y por ende también hablo diferente. Y no, aunque muchas personas se puedan no es una tontería, porque las palabras que decidimos usar influyen en cómo pensamos, describen nuestra realidad, influyen en cómo nos relacionamos, lo que reconocemos o no y sobre todo cómo tratamos a los demás. Nombrar correctamente algo ayuda a visibilizar a todas las personas involucradas y sobre todo a entender mejor la complejidad de lo que se está hablando. Y algo que he aprendido también es que cuando haya duda de cómo nombrar algo, hay que estar dispuestos a preguntar y a escuchar cómo las personas quieren ser nombradas. Y no, tampoco somos aquí la policía de la moral del lenguaje, solamente te quiero compartir algo que a mí personalmente me hizo mucho sentido, que se me hace más justo, más digno y sobre todo más humano. Avísame qué piensas de esto y si me hizo falta alguna otra palabra.